un escrito porque me afecta directamente mentiras que se han dicho en un texto suscrito por sindicatos. El texto se titula Que no te manipulen, sobre el PAC de Gorliz. Recientemente se ha publicado en redes sociales un cartel sobre el servicio del PAC del municipio de Gorliz, servicio de urgencias, para que lo entiendan, suscrito por varios sindicatos, en el que se afirma que la alcaldesa de Plentzia no ha querido meter esta petición en el orden del día del pleno del próximo jueves, alegando que no es problema del Ayuntamiento de Plentzia el cierre del PAC de Gorliz. Eso es absolutamente incierto, porque de mi boca no han salido semejantes manifestaciones. Además, en dicho cartel se anima a la ciudadanía a concentrarse en el pleno que mañana a las 11 horas se celebrará en el Ayuntamiento de Plentzia, es decir, el de hoy. Todo el que acuda al pleno, como siempre, será bienvenido, porque además el pleno es público. Pero para evitar que se manipule a la ciudadanía y se falte a la verdad, quiero dejar claro que tal afirmación relativa a mi persona es incierta, y además exijo una rectificación pública de los sindicatos firmantes. Como vecina de Gorliz, valoro muy positivamente el servicio del PAC de Gorliz y la calidad del mismo. Y como alcaldesa de Plentzia me he dirigido formalmente al Departamento de Salud del Gobierno vasco, así como a la dirección de Osakidetza, solicitando una reunión informativa sobre el futuro de dicho servicio y abogando por su mantenimiento en el tiempo con un carácter indefinido. Exijo que la rectificación se haga en los mismos medios en los que se ha publicado y quede clara la postura de la alcaldesa de Plentzia.